Bueno, buenas tardes a todas, buenas noches, buenos días a las estudiantes. Saben que en el marco de este confinamiento del COVID, que es una pandemia que está atravesando en este momento al mundo, desde el Centro de Formación Profesional Don Bosco, el 401 de La Matanza, estamos llevando adelante desde el área social y específicamente desde el curso de niñez y adolescencia algunas otras estrategias de conocimiento y de descubrimiento de realidades en perspectiva de derechos del niño. En esta oportunidad tengo que agradecerle profundamente a la doctora Irene Jurado Fernández, que nos está acompañando. Eh, Tuve el honor de conocerla gracias a la experiencia de haber participado hace unos años atrás en el 8º Congreso Mundial de Niñez, contando justamente nuestra experiencia en la formación de promotores de derechos del niño y de operadores de derechos del niño, operadores que se vienen llevando adelante esta práctica de formación en oficio desde hace más de 25 años, en la que tengo que contar que yo también fui parte de esa formación, la recibí hace muchísimos años, no voy a decir cuánto, porque van a sacar cuánta edad tengo, este, pero que nos llevó a conocer muchas personas lindas, comprometidas con la niñez, y puntualmente en ese desafío que fue ese viaje muy movilizante para mí en lo personal, y para todos los que conforman la familia del Sagrado Corazón, del Centro de Formación Don Bosco, el que se pueda conocer nuestra experiencia de La Matanza, de Provincia de Buenos Aires, de Argentina, allá en España. Y ahí tuvimos el honor de conocer gratamente a la doctora Irene, que nos va a acompañar en esto de también ir conociendo las realidades que van atravesando los niños y los jóvenes, los adolescentes en España. La voy a presentar formalmente. La doctora es máster en abogacía, con su tesis final, que tiene que ver con la promoción de los derechos humanos, los derechos internacionales de la mujer específicamente, la experiencia en Iberoamérica, en Bolivia, Chile, México y Guatemala. Además tiene máster en riesgo de trabajo, especialidad en función de acompañamiento a migrantes y refugiados. Tiene un currículum súper largo, pero vamos a contar algunas cosas que creo que va a ser muy interesante para nosotros poder sacarle el jugo, conocerla, escucharla, saber qué piensa, qué ha descubierto, y que nos comparta su conocimiento. En esto que somos bastante freirianos en la construcción del saber, es re importante lo que el otro también puede aportarnos para seguir aprendiendo. Y en esto ella, en su experiencia, ha intervenido también desde la Universidad de Málaga como responsable y como acompañante en aquellas situaciones de mediación, en situaciones de estudiantes, en el acompañamiento también en programas para migrantes y extranjeros, y su experiencia en el acompañamiento a refugiados. Bueno, le voy a dar la palabra a ella, la queremos escuchar. Una joven, siempre es grato para los que somos más grandes y ya nos pintamos las canas, escuchar a los jóvenes y verlos comprometidos con la niñez. Es una lucha de muchos años, de muchos siglos, y es incipiente la convención, pero no lo suficiente como para desentendernos y seguir investigando, sino que es el momento de seguir luchándola, militándola, ejerciéndola, dándola a conocer. Y en esta oportunidad no hablo más. La escuchamos un ratito a ella y arranco con las preguntas. Hola, Irene. Hola, bueno, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Muchas gracias por tus palabras, desde luego son fruto mayormente de una gran amistad, más que de un mérito propio. Como siempre, agradecerle a mi colega el hecho de estar aquí hoy con el estudiantado del centro de formación, y bueno, y cualquier
duda que vaya surgiendo, vamos a intentar resolverla y, por supuesto, profundizar más en este apasionante tema como es la niñez y la adolescencia, ¿no? Desde la perspectiva de distintos países. Y muchas gracias, desde luego, por la maravillosa presentación. Gracias, Irene. Bueno, vamos a entrar a nuestro tema y a la gran inquietud que surge siempre frente a la niñez, ¿no? Y en esto, entre las preguntas que hicieron los estudiantes, que fueron aportando los estudiantes de querer conocer las realidades de otros países, hay una como que es central, que tiene que ver con las políticas públicas. Te la voy a formular tal cual la describieron ellos, que dice: ¿qué políticas públicas se desarrolla en su país respecto a las niñas, niños y adolescentes? ¿Hay políticas públicas destinadas a la niñez en España? Bueno, sí hay políticas públicas, realmente una pregunta muy amplia. Es un campo que se intenta proteger de forma amplia y de forma íntegra, desde la parte sanitaria, la parte, bueno, alimentaria, la parte de la educación, muy importante. Hay distintos refuerzos. Por ahí se me ocurre, por ejemplo, yendo a matices más cercanos, el tema del absentismo escolar, que es un tema que se ha reforzado mucho en los últimos tiempos, ¿no? En el que rápidamente el centro, si en un periodo de tiempo hay cierto absentismo, en función de si es educación primaria o secundaria, un porcentaje u otro, enseguida ya se pone en contacto con el tutor, la tutora, madre o padre, y si no, si llega al porcentaje en el que se tiene por absentismo, se llega ya a los servicios sociales. Como siempre en temas de infancia son los servicios sociales quienes se encargan a través de informes, entrevistas, de valorar que la situación de la niña, niño o adolescente es la correcta y se encuentra en una protección íntegra. Hay otros mecanismos como la Fiscalía de Menores, que bueno, ya iremos desarrollando, el Servicio de Protección Familiar, el Servicio de Protección de Menores, el Centro de Protección de Menores, el teléfono de atención a la infancia, etcétera. Hay muchísimos organismos públicos que están destinados a hacer esta política de infancia y respaldar en su contexto, al igual que los tribunales especializados en materia de infancia. Otra cosa Bien. es que sean más mejorables. Claro. Bueno, en esto, digo, Sí. por lo que vos nos estás contando así de presentación, Uh-huh. hay diversas herramientas puestas a disposición de la comunidad para la protección o la promoción de derechos del niño. Ya iremos ahondando si se protegen ciertamente o es solamente un cartel. Digo, y en esto de hablar de las políticas públicas y estas herramientas, hay una siguiente pregunta que tiene que ver con la cuestión económica social, ¿no? Digo, Uh-huh. ¿cómo afecta esto a que aquellos que, tal vez adultos que no acceden a poder generar ingresos para sostener su familia, y entonces los niños quedan a la merced de lo que se pueda conseguir? Y a veces lo que se pueda conseguir no tiene en prioridad, por centrarse en la cuestión económica, de acompañar el pleno desarrollo de un niño, ¿no? Uh-huh. Entonces, la cuestión económica y social del país en este momento es una cuestión favorable en función de las políticas públicas de niñez, o hay una tensión permanente? Bueno, es una muy buena pregunta porque la situación de la niñez depende de en qué estatus económico estemos hablando, desde luego, eso hay que tenerlo claro que en cualquier país nos encontramos con dos calidades de vida en cuanto a la niñez, y más en España que repetidos informes, el informe AROPE, eh, estipula que la tasa de riesgo de pobreza y de exclusión en España afecta a un 28,3% de niñas y niños en todo el país. Es decir, 2 millones con dos de personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social, ¿no? Entonces, el bienestar infantil, hablando en este sentido, relativamente es carente, ¿no? Teniendo en cuenta que existe un porcentaje tan alto en esta situación.
Por otra parte, entendemos bueno, que las distintas políticas públicas que van encaminadas a ello, pues cubren ciertas necesidades, pero de forma muy parcial. Ya lo iremos desarrollando Claro. seguramente. Sí, y en esto analizábamos las políticas públicas o empezábamos a enumerarlas, la cuestión económica social, digo, y de la Sí. mano del desarrollo pleno de un niño, también, digo, hay un gran incidente en términos de lo cultural, ¿no? Ujú. Cuando esa construcción social, atravesado por lo económico, desarrollan prácticas que están asimiladas o naturalizadas por la sociedad como patrones culturales y hoy encubiertos en ese rótulo, se siguen llevando adelante, vulnerando o cosificando a la niñez. Digo, hay prácticas todavía en el territorio, digo, en el país, en la región, que se naturalizan porque son denominados patrones culturales, o ya se empezó a vislumbrar transformaciones inclusive culturales en el marco del paradigma de derechos de niño. Yo creo que seguimos teniendo patrones culturales muy marcados y en varios aspectos. Un aspecto fundamental y que cada vez se pone más encima de la mesa es el aspecto de género, ¿no? En el que claramente existe un sesgo entre niñas y niños y una clara diferenciación que a muy temprana edad ya les están obligando a hacer ciertas actividades que corresponden con su estereotipo de género, ¿no? Aparte, otro de los problemas que hay, bueno, que se ve que cada vez se está combatiendo más, es la normalización de cierto tipo de violencia, es decir, violencia como elemento educativo, lo que puede ser una llamada colleja o una muestra de reprimenda física. La gran normalización que hay al respecto de estas muestras de violencia como vamos a llamarle, le llaman elemento educativo, que para nada es en ese momento. Pero desde luego cada vez más se van eliminando y esperemos que pronto desaparezcan ya por fin de lo que son las prácticas culturales y normalizadas dentro de la sociedad, ¿no? Y en esto, digo, hablando de la población, estamos hablando de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y todavía no definimos, porque nos hemos encontrado, te cuento, Irene, te Sí, comparto, sí. con asombrosamente, para mí, que no, los desconocía, que no en todos los países que adhirieron a la Convención de los Derechos del Niño llevan adelante una misma mirada respecto a la niñez, ¿no? Y a la clasificación en términos de protección según su autonomía y su autovalía y su desarrollo pleno. Digo, hay países que consideran a la niñez hasta una determinada edad, otros hasta otra, más allá de que la convención está clara y dice hasta qué edad se es un niño. En España, ¿qué sucede respecto a esto? ¿Cuál es la edad que se considera niño? Bueno, aquí se mantiene la convención, la edad en la que se considera niña o niño son los 18 años, aunque si me permiten la broma, en mi ciudad particularmente te pueden llamar niña o niño hasta los 60 años incluso, pero no, se considera niño o niña hasta los 18 años. ¿Y cuáles son las normas que ustedes como país adoptaron, digo, más allá de la adhesión a la convención, para la ejecución en términos internos, territoriales? Ujú, Nosotros acá en Argentina tenemos nuestra legislación nacional, que esto recién se reglamentó en el año 2005, ujú, si bien se incorporó a la Constitución con una reforma constitucional de esta adhesión a la Convención en el año 94, 1994, pero en el 2005 recién se reglamentó y tardó 2 años más inclusive en ejecutarse como medidas de protección integral para la niñez, ujú. eh, que es casi un calco de la convención, es maravillosa, es divina, pero no siempre se cumple, ¿no? No siempre se lleva a cabo de la manera que debería ser. En España, ¿qué normativa de protección integral de derechos tienen? ¿Está dividido por departamentos, por regiones, es nacional? Contame, Bueno, contame. aquí hay un poco de todo, ¿no? Hay legislación tanto estatal, por ejemplo, recientemente en el 2015 se aprobó una ley que era sobre el sistema de protección de infancia y la adolescencia. Y bueno,
y a nivel autonómico, porque en nuestro país, en España, está dividido por comunidades autónomas. Mi comunidad autónoma, región o departamento para otros países, es Andalucía. Entonces, también se aprueban legislación normativa de carácter autonómico, que son en materia de sanidad, en materia de educación, en materias muy importantes, ¿no? Muy relevantes en lo que es la integridad de los derechos de la niñez. Entonces, estas leyes, tanto las de carácter estatal, pues van modificando pues, el Código Civil, el Código Penal, distintas normativas que al final producen que una mejora en los derechos de la infancia. Por ejemplo, esta última reforma de la que te hablaba, pues puso de manifiesto algo muy, muy, muy importante que, haciendo referencia a la pregunta que me hacías antes, una de las costumbres que se tienen es el no ir a las niñas y a los niños. Es decir, retomo otra vez la pregunta y es una de las grandes problemáticas. Y esta ley pues le da más voz, o por lo menos más oportunidad de que sean oídas y oídos las niñas y los niños. Además de una mayor protección a las víctimas, a las niñas y niños víctimas de violencia, priorizar el acompañamiento tutelado. Bueno, a efectos prácticos, lo dicho, aunque cada comunidad autónoma tenga su propia normativa, al fin y al cabo, en los elementos de fondo, los elementos esenciales, son muy similares. Lo que difiere es más bien la forma de gestionar los recursos, porque cada comunidad autónoma tiene sus necesidades. Claro, Entonces, pero digo, en esto, en función de la normativa y de la reglamentación interna para la aplicación genuina de la protección de los derechos del niño, recién se hace de manera formal en el 2015. sí, ha habido ¿Cómo se llama? aplicación previa de modificación. Lo que hay es distintos, aparte de esta legislación, hay distintos reales decretos, distintas legislaciones que lo que hacen es implementar mayor protección a la infancia en los códigos, en las normativas, pero lo que hacen es un refuerzo no Claro. en sí una propia normativa. No Bien. sé si me explico. Nosotros, sí, sí, sí. Digo, nosotros acá tuvimos Sí. vigente, más allá de que convivían tanto la adhesión a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Ajá. como también el sistema de la doctrina irregular, se llama en Argentina, que es el viejo sistema de patronatos, de una mirada tutelar de la niñez y no de protección y promoción de la niñez. Convivían ambas. Ujú. Recién se legisló en función de un sistema integral, entendiendo al niño como un sujeto de derecho, tal cual lo Sí. plantea la Convención, en el 2005, ¿sí? Y esto ocasionó, y sigue ocasionando aún, Ujú. mucha tensión, porque no todos los que trabajan en la aplicación de esta normativa de promoción integral y del sistema integral de protección y promoción están formados en ese paradigma. Entonces, se le escapa, como yo suelo decir, se le cae por los poros la mirada tutelar. Entonces, en un discurso de niñez siguen aplicando la mirada cosificante. Y Ujú. digo, es esquizofrénico, realmente, para los adultos que tienen que aprender un proceso de promoción, pero más aún para los niños, que por un lado le decimos que tienen voz, que tienen derecho a ser oídos, Ujú. que pueden ejercer sus derechos libremente, y por otro lado le decimos, no, como sos niño, no puedes, no tal cosa, y sigue habiendo una mirada adultocéntrica, ¿no? Cuesta Ujú. bastante despegarse de eso. Sigue siendo el adulto el sábelo todo, sin escuchar a cada niño con sus capacidades y con su desarrollo pleno de derechos. Y en esto, digo, entrando a la cuestión de los derechos que tienen los niños, digo, y los niños no están solos, están en grupos familiares, en Ujú. composiciones familiares. ¿Cómo lleva adelante, digo, desde la región, cómo llevan adelante el acompañamiento a situaciones de vulneración de derechos de niños y de Ujú. acompañamiento a esas familias? ¿Hay una mirada integral de ese niño o hay una mirada que por un lado un departamento u oficina atiende a la familia y por otro lado otro departamento y oficina atiende al niño? ¿Cómo se Bueno, acompaña? ¿Se asiste de alguna manera a la familia? aquí guarda una labor muy importante el Servicio de Protección de Menores, ¿no? Que con los informes que realizan los servicios sociales,
pues puede hacer una protección íntegra de la infancia. Es cierto que muchas veces no se realiza una protección íntegra, sino que se abordan ciertas necesidades de forma particular. Por ejemplo, una de las necesidades que está relativamente cubierta, y ahora explicaré el porqué, es la alimentación. Se dan por parte de las comunidades autónomas becas de comedor. También por otra parte se dan planes de garantía alimentaria, en el que se dan desayuno, comida y merienda. Sin embargo, son estacionales, es decir, suelen durar estos programas lo que duran el curso académico. Entonces, crean un periodo importante de desprotección. Y ya de por sí, si entendemos que no se está dando una ayuda, una protección, más que ayuda, una protección íntegra a estas niñas y niños, si encima la que se da es estacional, les estamos dejando en una situación de vulnerabilidad de nuevo, ¿no? Claro, o sea que la asistencia en términos de acompañamiento familiar en perspectiva de derecho es en la cuestión estacional y alimentaria, se centra solamente en eso. Bueno, te comparto que nosotros aquí tenemos ya hace unos cuantos años, estuvo un poco alterado en el último periodo de gobierno, los últimos 4 años fueron lamentablemente cercenados muchos derechos, los derechos como a la educación, a la salud, pero tenemos distintos programas de acompañamiento integral a la familia y al niño, entendiendo el niño sujeto titular de derecho. Por ejemplo, el programa de asignación universal por hijo, que es un programa que acompaña a la niñez desde la gestación hasta los 18 años. Y esto es, aquella mamá gestante puede ir a solicitar este acompañamiento económico, siempre y cuando no tenga relación de dependencia laboral, ¿sí? Y es para garantizar que ese niño tenga todos los controles de salud adecuados y la alimentación adecuada hasta que ingresa a la escuela. Ingresa a la escuela y continúa si es que la madre o el padre o ambos no tienen empleo. Entonces, de este modo, la política pública que se lleva adelante es el niño como titular de derecho y garantizar a mediano y largo plazo que ese niño, cuando termine su vida académica, en primera instancia hasta los 18 años, el nivel inicial, primario y secundario, tengamos un sujeto sano, porque tuvo controles médicos obligatorios, y que tenga una alimentación adecuada, ¿no? Junto a eso hay otros programas, como el programa alimentar, o hay programas como en Provincia de Buenos Aires que se llaman el programa Vida, el Plan Vida. Hay varios sistemas de interacción comunitaria y de gestiones de gobierno que llevan adelante el acompañamiento a ese sujeto de derecho. Desde una mirada integral, donde la escuela y el centro de salud de manera conjunta con el Estado de gobierno supervisan, acompañan, controlan de que ese niño lleve adelante el ejercicio pleno del derecho, en principio a la salud y a la educación. Después hay otro programa que tiene que ver con el acompañamiento exclusivamente pedagógico y que es aquellos que llevan adelante actividades académicas, ya sea para terminar la primaria o terminar la secundaria o un nivel terciario, hasta desde los 19 años, desde los 18 años en realidad, hasta los 24 en principio, pero se puede extender con una prórroga un poquito más. Si no tienen relación de dependencia, esto es, si no tienen una fuente laboral estable que asegure su seguridad social, reciben este programa con una beca para que puedan estudiar. O sea, el acompañamiento, digo, y en esto también la cuestión de control de salud, porque nuestro sistema educativo hace un chequeo anual, te pide una aptitud física para asegurarse de que lleves adelante tu práctica sanitaria también. Digo, y en esto que hablamos de la niñez y de los programas, digo, acá hay una cuestión que tiene que ver con estos niños, y vos decías, depende la clase o depende el estatus, algo así, me decías al inicio, es como que tenemos distintos niños en una misma comunidad. Desde la ley son niños, pero desde la práctica hay diversos niños. Y en esos diversos niños entra una cuestión bien punzante, si se quiere, o tensa, que habla sobre la criminalización de la niñez. ¿Hay mirada de criminalización sobre la niñez? Si me permites, antes un apunte que, bueno, que
en la pregunta de antes, realmente me he focalizado en el tema, por ejemplo, de la alimentación, pero dejando a un lado quizás el tema de la educación, ¿no? La educación efectivamente muchas veces ya lo gestionamos como algo más normalizado y me olvido de resaltarlo. Y es que en la educación se mantienen los cheques de libros, hay ayudas constantes, hay becas, la educación es obligatoria hasta los 16 años y desde luego hay un refuerzo muy importante, como antes comenté, por el tema del seguimiento de que no haya absentismo, de que se dé la oportunidad de estudio. Después igual hay en la enseñanza no obligatoria también hay becas. Y bueno, y se apoya lo que es, se refuerza lo que es el sistema educativo, que no quería Claro. dejarlo a un lado. Y por lo que comentabas de la asignación económica, bueno, aquí hay una asignación económica que depende del factor de renta que puedas tener y de otros factores, como son si tu hija o tu hijo es menor de 18 años, es mayor, si tiene algún grado de discapacidad igual o superior al 33%. Y bueno, ya cuando es mayor de edad, depende del grado que tenga de discapacidad, entonces se da un aporte u otro, ¿no? Pero que existe ese sustento, existe ese aporte a paliar un poco esta situación en la que quizás se pueden encontrar cuando económicamente los recursos son limitados, ¿no? Y para sufragar la infancia, ¿no? Entonces no lo quería dejar atrás. Sí, sí, digo, hay acompañamiento también en la cuestión educativa, Sí, digo, sí, para que no queden excluidos. es un Este, acompañamiento muy importante. sí, sí, digo, y en esto de aquellos niños que llevan adelante alguna práctica que se considere punitiva, ¿cuál es la Ujú. edad de imputabilidad de los niños o 14, adolescentes en el sí, 14 14 años? años. 14 años es la edad que estipula la normativa. También se tiene en cuenta el grado de madurez de la persona y bueno, y se estipula los 14 años ahí en la legislación se especifica que entienden que para las edades inferiores a los 14 años, la respuesta que le puede dar tanto el ámbito familiar como la asistencia civil van a ser una respuesta suficiente para el tema de la reinserción, ¿no? En lugar del aparato judicial sancionador. Entonces, Son se medidas establece. alternativas, digamos. Sí, en los 14 años y de los 14 a los 18 se establecen varios límites. Primero de los 14 a los 16 y después de los 17 a los 18, ¿no? En función del grado que vaya teniendo de edad, pues la responsabilidad es mayor o menor, pero también se evalúa, como te comentaba, el grado de madurez. Claro. Y en esto, digo, hay un régimen especial de responsabilidad penal juvenil, digo, con una mirada Uh -huh. este, digo, de constructiva en términos de integración de ese niño en su promoción de derecho, digo, justicia restaurativa, le decimos nosotros aquí, o es punitiva exclusivamente. Bueno, se intenta que sea justicia restaurativa. Es decir, está enfocada a la justicia restaurativa. Como siempre, pues bueno, quizá la falta de elementos suficientes para trabajar en la restauración del daño, pues de la reinserción en este caso, de la niña o el niño, podrían incrementarse. Pero desde luego se trabaja en su reinserción y no solamente en la parte punible, sino en la parte que hay que trabajar más del derecho penal. Claro, digo, y en esto, digo, tanto en el sistema de protección integral como en el sistema de responsabilidad penal juvenil, ¿hay mirada y hay intervención, abordaje, acompañamiento? La pregunta Sí. mira, fuertísima, ¿eh? ¿Interdisciplinario o es solo una mirada
desde el ámbito de la justicia? No, suele De la ser, justicia en aplicación de pena, digo, ¿no? sí, suele ser un campo interdisciplinar y se suele abordar en este sentido, hay que elogiarlo bastante bien desde bastantes perspectivas y con distintos especialistas y especialistas que al fin y al cabo facilitan el procedimiento. Y estos especialistas, digamos, a ver, acá en lo que es responsabilidad penal juvenil o en el sistema integral de protección de derechos de nuestro país, está compuesto por estos equipos interdisciplinarios, que hay Sí. trabajadores sociales, abogados, psicólogos, en algunos hay sociólogos, en otros hay politólogos, en otros hay este, otras disciplinas, todas con perspectiva, digo, de intervención social, de acompañamiento social, pero se trata, no siempre sucede, pero se trata de que aquellos que componen estos espacios sean idóneos, sean especializados en la perspectiva de derechos del niño. En los organismos que vos mencionabas, el personal, la gente que compone esas estructuras, ¿es especializada en la perspectiva de derechos del niño o se están especializando ahora en el transcurrir del ejercicio de estos organismos? En un principio, en el transcurso, pero a día de hoy es personal especializado, se da formación de forma continua y entonces pues esa perspectiva que no hay que perder de vista en estas circunstancias deben tenerla, o por lo menos tienen la formación. Claro, bueno, está bueno esto, digo, hay formación continua también al personal que compone estos organismos de intervención. Me olvidaba otra profesión, antropología, digo, hay varias profesiones que intervienen en esto, la medicina, digo, como equipo interdisciplinario. Digo, y en esto de la niñez y de los organismos, ahí viene otra situación que tiene que ver con la situación de salud, digo, la situación de los niños en situación de vulnerabilidad extrema, de riesgo social, cómo puede ser la situación de niños en situación de calle. No sé si esto hay en España. Yo no he visto cuando fui, me llamó muchísimo la atención. Aduje o deduje, mejor dicho, que tenía que ver con el marco del Congreso Mundial de Niñez. Estaba llevando en un país en donde capaz que hicieron alguna actividad previa para que no se vean. No lo he visto, pero digo, sí he visto adultos, por ejemplo, en algunos lugares, pero hay situación de niños, hay situaciones de niños en situación de calle, valga la redundancia, eh, y en caso de que estos niños se los encuentre, se los detecte, se los visibilice, porque muchas veces se naturaliza esas situaciones y pasan como si fuera parte del paisaje, olvidándonos que esos niños son niños, principalmente, titulares de derechos y que debemos nosotros los adultos protegerlos, acompañarlos en ese desarrollo del ejercicio pleno de sus derechos. Digo, si los hay, en caso de la situación de educación o de salud, cómo se acompaña o la reinserción familiar o el acompañamiento de familia ampliada, digo, cuáles son los recursos que se llevan adelante. Te comento en principio que no es una situación normalizada, que no es algo bueno, que se dé. Alguna excepción hay y para ello hay centros de acogida, hay centros especializados en los que inmediatamente cuando se tiene conocimiento de que hay un menor en, en, en situación de calle, se le traslada a estos centros y bueno, se investiga primero, ¿no? La familia, etcétera, pero llegados a un punto, al final se les trasladan a dichos centros, en los que reciben atención íntegra. Y la cuestión de salud y de educación, digo, ahí, ¿es gratuita, es pública, digamos, está clasificada según algún programa característico, no sé, por ejemplo, en Chile, en Perú, bueno, el otro día nos contaba también Diana en México, contaba Karina también en Brasil, que, digo, la salud en sí está enmarcada en un programa de servicios sociales que uno tiene que antes, previamente, registrarse en un determinado dispositivo para que te den tu credencial para poder acceder al sistema de salud.
digo, acá en Argentina, venís Sí. de visita y te accidentás o te enfermás o digo, vas al hospital, o sea, no te piden que antes te inscribas en ningún otro lado, te atienden el médico, te da servicio de asistencia y tratamiento, y si en el hospital existe y está la medicación indicada, te lo va a proveer inclusive. Ujú. ¿Cómo sucede en España? ¿Cuál es la situación de salud y educación para la población en general y para la población más vulnerable? Bueno, para la población en general son titulares de derecho todas aquellas personas, tanto que tengan la nacionalidad española como personas extranjeras que tengan residencia en el territorio español, como también excepciones, ¿no? Cuando se viene temporalmente, como puede ser una visita, también son garantes de esta protección de la salud y de la atención sanitaria de forma íntegra, ¿no? Me gustaría decir que tenemos sanidad universal, pero hay unas excepciones que se han visto que están en proceso de reforma en cuanto al permiso de residencia en los casos de reagrupación familiar o familiares de ciudadanía de la Unión Europea que se han visto excluidos en algún procedimiento de la sanidad pública, pero salvo deshonrosos casos, la sanidad es pública. Bien, y un niño si está digo, que está en situación de calle o un adulto que está en situación de calle, si necesita asistencia médica, se le brinda inmediatamente. Sí. No tiene que registrarse en ninguna parte. Bien, Se bien. le toma Bueno, la documentación, pero... sí. Sí hay una clasificación por lo que vos me estás diciendo, que es la gente que es residente y que es extranjera de los países limítrofes a España, y el que es, por ejemplo, como lo llaman desde allí, iberoamericanos. ¿Hay diferencia o no? Sí, sí recibe asistencia sanitaria por norma general, salvo la deshonrosa jurisprudencia que nos encontramos a mediados del año pasado, por norma general sí va a recibir asistencia sanitaria. Bien, porque es re importante esto de saber si tenemos, digo, porque nos define como políticas públicas, ¿no? Digo, la de un país, si son políticas públicas con perspectiva de derechos humanos o son políticas públicas con perspectiva de producción financiera y demás. Digo, con una mirada bien individualista en vez de derechos humanos y de un colectivo, personas titulares de derecho. Digo, y en esto ahí vamos a entrar a un tema que es bastante doloroso para todas y para todos, que tiene que ver con la cuestión de la explotación sexual infantil, con la perspectiva de género, eh, y con la situación que no siempre es así, pero sé que sucede en la región donde nos conocimos, que tiene que ver con no solo los niños o niñas que viven en el lugar, sino aquellos que llegan al lugar, ¿no? ¿Qué pasa con la niñez y el género? ¿Qué pasa con la niñez y la explotación sexual de ellos? ¿Existe? ¿Hay este tipo de problemáticas en el país y cómo se las aborda? Sí, bueno, ahí hay dos vertientes. Una primera, la migratoria, y una segunda, la cuestión de género. Focalizo en la de género primero. Tenemos normativa de ámbito nacional que lucha contra la trata de personas, las víctimas de explotación sexual. Tenemos protocolos, marcos de protección a las víctimas de trata de seres humanos. Está tipificado los delitos en nuestro Código Penal. Tenemos normativa europea, tenemos normativa del Consejo de Europa, tenemos normativa de las Naciones Unidas que también es aplicable, tenemos distintos órganos especializados como la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos. Es decir, mecanismos hay, el problema sigue existiendo. Es decir, la situación se sigue dando en la práctica. Los mecanismos se han creado, la legislación está, pero ahí tenemos algo que falla. La Claro. normalización de esta situación en la que
con frecuencia son las niñas y las adolescentes en las que son víctimas de esta explotación sexual y esta trata. Normalmente las niñas son niñas migrantes y bueno, ya volviendo al tema de la migración, ahí tienen una doble discriminación que son la condición de refugiadas y de refugiados, la cual hay una gran problemática en España que, si me permites, me meto en esta cuestión. Entonces, entrando un poco en ello, muchas veces quizás habéis escuchado hablar del término MENA, que aquí se usa con un término muy frívolo que deshumaniza totalmente a estas personas. Este término quiere decir menores no acompañados y habla de las niñas y los niños y adolescentes que viajan, normalmente un viaje en las pateras, en distintos medios, desde luego inhumanos, de transporte, bueno, que al final se cobran muchísimas vidas y sobre todo en mi región, Andalucía, en mi comunidad autónoma, está con el estrecho y digamos, esta situación está muy a flor de piel en nuestra región y más cuando ya de por sí hay grupos xenófobos que hacen manifestaciones, actos políticos frente a los centros que después se encuentran, que desde luego tanto UNICEF, Save the Children, han apuntado que es un gran problema esta criminalización de la infancia que se está haciendo. Es una gran vergüenza. Y también otro problema que surge es que, bueno, que si se determina que son niñas y niños y adolescentes, pues sí pasan al servicio de protección de menores del que hablábamos antes y ya están a tutela del Estado. Pero ¿qué pasa? Que hay un gran problema con la determinación de la edad. Claro, llegan normalmente sin documentación o con documentación que determinan, pues no, esta documentación no me es válida. Las autoridades. Y las autoridades, hay distintos casos, ¿no? Pero pueden decir, pues puede haber dos tipos de selección. Una primera que diga, tú eres mayor de edad, tú también, aunque me estés diciendo que no. Y otra más exhaustiva, que es una prueba que se hace, normalmente está la dental, pero suelen hacer la ósea, que es una prueba que no es concluyente, que hay muchos problemas de determinación de la edad con esta prueba, que es una prueba que está hecha para personas de Canadá, que encima no está hecha para el conjunto de la población a la que se la hacen, y cuando le hacen la prueba y cuando no la apariencia física. Y ahí hay que estar detrás tanto asociaciones humanitarias vigilando estos procedimientos como el distinto personal de la abogacía, que tenemos que formarnos muy bien, tenemos que combatir con esto porque enseguida, en el momento en el que a la persona no se le dé la condición de refugiada o el menor vaya a otro centro, ya no lo vuelves a ver. Claro. Entonces, aquí hay un gran problema en mi país que sigue reproduciéndose y bueno. Es tremendo. Es gravísimo y es tristísimo que suceda. Digo, algunas palabras que Irene, vos las estás contando, y yo las aprendí, pero digo, para compartírsela a los estudiantes y a quienes estén luego viendo este video, digo, ¿qué es una pantera y a qué estrecho nos referimos? Claro. Bueno, el estrecho, qué pena que no tenga aquí ninguna carta de navegación, ningún mapa que normalmente tendría más a mano. Bueno, si veis la diferencia, cuando digamos termina España y empieza África, hay una especie de pico y se acorta el mar Mediterráneo, la entrada, y el océano Atlántico, y eso se le llama el estrecho de Gibraltar, es donde se encuentra el peñón de Gibraltar, que une lo que es África con Europa. Está muy cerca, de hecho, si tú estás tanto en África como en Europa, lo ves, está a 1 hora en barco. Claro. Entonces, por esa zona, como la distancia en mar es muy corta,
pues suele haber embarcaciones, al igual que de otros países de África a otros países de Europa, como pueden ser Italia. Italia también supongo que os llegará que también existe la problemática con la migración y con las devoluciones en caliente, que es cuando directamente no se ve si la persona tiene la condición de refugiado o no, sino que se devuelve a la persona directamente en la frontera una vez que ya ha pasado. En vez de hacerle el protocolo, ver su situación, su condición, etcétera, es un gran problema y que se ha criminalizado muchas veces a España por lo mismo, se le ha señalado y por Claro. desgracia se sigue eh, reproduciendo. Y bueno, y el estrecho ese. Y una patera es una embarcación muy pequeña, una embarcación que tiene una capacidad, pero que va llena, Claro. dobla su capacidad si no la triplica. Ahí hay embarcaciones de distintas asociaciones humanitarias, que son las que rescatan a las personas. Estas embarcaciones son muy débiles, cruzar el estrecho es muy difícil, está en medio, sobre todo si vas desde otra zona, Melilla, hasta, por ejemplo, las costas de Málaga, Almería. Por ahí pasa el mar de Alborán. El mar de Alborán es el paralelo 36 de la Tierra y es un mar muy bravo. Y cuando se levanta temporal es un mar muy duro, es decir, yo por ejemplo lo he cruzado en una embarcación más grande y más segura, mucho más segura, y aún así es un mar muy intenso, un mar difícil de cruzar y que desde luego las embarcaciones, la mayoría, no pueden resistir y son las asociaciones humanitarias quienes tienen que estar decidiendo a quién salvan y a quién no, porque también en ¿Cómo la asociación rescatan? a Claro, quién ¿cómo rescatan y a rescatan quién a, no, claro, porque muchas personas, sus embarcaciones no dan para más y son momentos realmente trágicos que estamos viendo y como incluso se ha criminalizado a las asociaciones humanitarias por recoger a personas, ¿no? ujú, Como ha habido, dime. sí. Ujú. Sí, sí, te escucho, te escucho. Y bueno, y más o menos esta es la dinámica que nos encontramos aquí en el estrecho, en el mar Mediterráneo. Súper grave, y por lo que nos compartís, hay una mirada también bastante xenófoba, ¿no? Eh, en la aplicación de estos protocolos. Em, y digo, y en función de esto, de los naufragios que hay, de estas embarcaciones, de asociaciones que van en búsqueda de rescatar a los náufragos, ¿tenés algún porcentaje de niños que se trasladan en estas embarcaciones? Nos contabas del MENA, ¿no? Que era estos menores sin acompañamiento. Pero Ujú. digo, ¿muchos vienen solos o quedan solos luego de esta situación que se da, digo, atravesando el paralelo y la cuestión de- del afluente del agua y la precariedad del transporte? ¿Muchos Es un niños, día, niñas? sí, es un viaje que muchas veces se tiene en cuenta solo la parte, bueno, que he plasmado, la de la parte marítima, pero es un viaje que normalmente dura mínimo 2 años, desde que salen de su lugar de residencia hasta que llegan a la frontera y ya les devuelven o no, pero que normalmente o van con personas conocidas o al final, bueno, se van, ¿no? Haciendo también, en el caso de, bueno, es que aquí viene la vertiente de género. Hay mujeres que no van solas, es decir, que de nuevo recordamos que existe una doble situación de riesgo para nosotras en muchas ocasiones, como es esta. Es un viaje largo, es un viaje en el que normalmente van con alguien que dice ser su pareja o, o lo es o lo dice ser, pero suelen ir con alguien para que, digamos, tener una protección
que como muchas veces se nos tiene como ciudadanas de segunda, al fin y al cabo se aplica, ¿no? Y bueno, y es un viaje largo y que muchas niñas y niños nacen por el camino. Es decir, es un camino duro, un camino con mucha necesidad, con muchas situaciones muy difíciles y bueno, muchas veces nacen en las embarcaciones niñas y niños y otras veces, pues cuando cumplen una cierta edad, van a, a- digamos, a cruzar el estrecho para llegar a Europa, desde luego no para llegar a España, para llegar a otros países en los que España es un país de tránsito, muchas veces se tiene la mentalidad totalmente xenófoba y horrible de que no, vienen aquí para el trabajo. No, España es un país puramente de tránsito. España, en comparación con otros países que, puede tener, que pueden tener una mayor calidad de vida en Europa y unas mayores prestaciones sociales, desde luego, igual con el idioma. Es decir, si tu idioma, si tu segundo idioma es el francés, tú no te vas a quedar en España que no se habla apenas francés. Es decir, tú Claro. querrás ir a Francia o querrás ir a otros países, ¿no? Ujú. Entonces, Bélgica, dime. Claro, entonces es bastante complicado, digo, la situación para los Y, migrantes, ujú, ya sea desde la cuestión de los refugiados, sí, arrancando desde la clasificación de a quién se considera refugiado o no, con lo cual a quién voy a acompañar en su proceso de restitución de derechos vulnerados y a quién no, a quién voy a deportar y voy a retornar a ese lugar donde está siendo vulnerado, ¿no? Y está puesto en riesgo su integridad física. Y esto que nos contabas de la situación del género, ¿no? La mujer como endeble, lábil, frente a esta situación de, nuevamente, de cosificación y de, lamentablemente, ¿no? De dolor en todas sus matices, ¿no? Que digo, vos decías, algunas vienen con algún compañero de vida, la pareja, pero en realidad de ver más con una cuestión de protección después de haber iniciado un largo periodo a llegar a esa embarcación, ¿no? Vos decías que tardaba 2 años aproximadamente un refugiado de media. desde que, desde que planificaba el retirarse de su lugar hasta que se concretaba al llegar a otro país de Europa, Es un ¿no? proceso muy costoso. De hecho, sin irnos muy lejos en el tiempo, gran parte de las personas refugiadas de Siria, no te sé decir el término económico, pero desde luego invertían un dinero muy importante, una cantidad de luego altas en viajar porque al fin y al Claro. cabo esta trata de personas, porque al fin y al cabo es lo que se está haciendo con estas medidas insalubres que gestionan estas mafias que son quienes transportan de un sitio a otro a estas personas, cobran precios muy, muy elevados. Y no es un viaje nada fácil, ni de condiciones, ni económico. Claro. Y en esto digo, me vienen varias preguntas, viste que yo te tiro como 3 o 4 a la vez. Digo, pero en Sí. esto del tráfico de personas, de la trata de personas, de la explotación de personas, digo, ¿cuáles son las situaciones en donde mayor explotación se encuentran? Digo, porque me imagino que debe estar la situación en la que arriban al país, Ujú. u otras en donde en la detección, si es viable, por ahí no sucede, por ahí es detectado inmediatamente apenas la embarcación se acerca a las costas. Y Ujú. digo, digo, yo me acuerdo cuando estuve allí que salió en primera plana una embarcación con, no sé, 30 y pico de personas que había sido rescatado en mitad del mar, digamos, Ajá. no, o sea, mitad de camino. Pero digo, todas llegan, digo, a la orilla y lo entienden, o sea, acá es prefectura, la fuerza policial del agua. Digo, allí lo atiende la policía que corresponde a esa situación de competencia territorial o se escabullen, no sé, se me viene a la cabeza, digo, si el traslado de las personas es
a efecto de buscar solo protección, o ya hay una planificación por parte de estos grupos que llevan adelante mafiosamente, corruptamente, la trata de personas con una finalidad de una explotación determinada. Depende, es decir, hay situaciones en las que termina ahí, hay situaciones en las que no, normalmente en las que no, el punto donde se desembarca no son los mismos. Hay embarcaciones que lo que hacen es, te dejo lo más próximo esta embarcación a la costa y ya con la esperanza de que te recojan o no, ya sobrevive tú. Hay otras que no, que se dedican a la trata y después esclavitud, explotación sexual de las personas que tienen interés en que estas personas lleguen sin ser reconocidas, sin ser vistas, sin ser detectadas a otros puntos, ¿no? En este caso, en el caso en el que se deja en la costa, es efectivamente, como tú me decías que habías visto en el periódico, cuando recogen el personal de Cruz Roja, de Salvamento Marítimo, de que enseguida atienden a estas personas. Ahí ya entra la determinación de la edad entre si eres niña, adolescente o ya eres mayor de edad, con las problemáticas que antes hemos abordado, y ahí ya hay distintos centros. Desde luego hay asociaciones como CEA que han denunciado que hay centros que están en absoluta decadencia, sobre todo los centros de personas mayores de 18 años, que están en condiciones para nada eh, que para nada les garantiza un bienestar social. Claro. Entonces, no hay mucho, el financiamiento de estas asociaciones, de estos refugios, de estos centros para refugiados, es autoválido, digamos, es autónomo, o hay un acompañamiento del Estado provincial o nacional. Es una financiación pública. Por ejemplo, una de las críticas que hubo en mi ciudad es que se abrió un centro penitenciario en Archidona como centro de internamiento de estas personas. Y es como, no, a ver, un centro penitenciario no puede ser un centro de estancia mientras se analiza la situación de las personas migrantes que llegan, la mayoría solicitando la condición de personas refugiadas. Entonces, aquí hubo una importante revuelta social, incluso dentro del centro, por las condiciones en las que se encontraban, porque si tú vienes en calidad de persona refugiada, persona migrante, no te pueden internar en un centro penitenciario. Que este centro, te digo, no estaba abierto, pero se destinó para este colectivo, ¿no? Claro. Digo, y en esto de la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, digo, supongamos que se detecte de que está dentro de esta franja etaria que hace a un compromiso aún mayor, una corresponsabilidad por parte no solamente de los funcionarios del Estado, sino también de la misma ciudadanía y de la gestión de gobierno, de protegerlos, de acompañarlos. Digo, ¿existe dentro del país en este momento la figura de abogado del niño o de defensor del niño? Bueno, esa figura lo que realmente no sería, no le llamamos abogado del niño, yo entiendo que sería lo que es la Fiscalía de Menores, ¿no? Que lo que hace es velar por que el procedimiento, por el procedimiento jurídico, ¿no? Por la salvaguarda tanto de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, que sean tanto víctimas en el procedimiento como personas imputadas, ¿no? Por responsabilidad penal. Entonces lo que hacen es velar por la salvaguarda de Bueno, ellos. nosotros te cuento, Sí. acá tenemos el defensor del niño. Uh-huh. En el ámbito penal, la defensoría funciona a efectos de acompañar el proceso penal de una cuestión de conflicto con la ley, ¿sí? Sí. Buscando, digo, alternativas que hagan al cumplimiento de la pena, del reproche que hace el Estado, pero sin dañar su integridad y entendiendo que es un niño en pleno desarrollo de su proceso humano, ¿sí?
Ujú. Pero por otro lado, está el defensor de la niñez. El defensor de la niñez es una figura nacional, es Sí. una figura elegida por las cámaras, por los diputados y senadores, por nuestro órgano legislativo, para velar por el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño y de la normativa nacional y provincial en todo el territorio, ¿sí? O En- sea, que no importa si cumplió, o sea, si cometió un delito o un ilícito o si hay una cuestión asistencial. Lo que sí importa, y lo más importante, es de que ese niño es sujeto de derecho y todas las instancias de intervención respecto del niño tienen que ser corresponsables e integrales, y principalmente desde la cuestión de el oír la voz del niño y ser escuchado ese niño, ¿sí? Por otro lado, está la figura del abogado del niño, Sí. que ejerce de manera particular el patrocinio de ese niño titular de derecho en una instancia judicializar, judicializada, como puede ser de una cuestión de un litigio por alimentos, Ujú. que no pasa a uno de los progenitores, Sí. o puede ser frente a una coalición de intereses por parte de los progenitores respecto al cuidado personal de ese niño. Antes se llamaba aquí en Argentina tenencia, ahora se llama cuidado personal, la figura jurídica, ¿no? Entonces ahí Entonces, recién aparece. sí, entonces más o menos con distintos nombres, lo que sería el abogado del niño sería nuestra Fiscalía de Menores y por otra parte también tendríamos lo que es la Defensoría de la Niñez, por una parte a nivel estatal, que es en este caso la Defensoría del Pueblo, que incluye un apartado de derechos de niñas, niños y adolescentes, y después a nivel de cada comunidad autónoma tenemos, por ejemplo, aquí en Andalucía, el Defensor del Menor de Andalucía, que es para la defensa y la promoción de los derechos y de las libertades de las personas menores de edad, las niñas, niños y adolescentes. Claro, por ahí para clarificarlo un poco más, estas Sí. figuras que vos me mencionás, acá existen en términos de órganos instituidos por el gobierno, ya sea del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo. También existe la figura del asesor de niños. En realidad se llama asesor de menores porque todavía no cambiaron el nombre, pero es de niños, niñas y adolescentes. Sí. Pero el abogado del niño es el ejercicio liberal de nuestra Ah, profesión, pero sí, por la contratación de un niño, por convocatoria del juez interviniente en la causa. vale. Ah, te sorprendí con esa, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Viste? Pero, ¿qué pasa? Como es nueva la figura en ejercicio, si bien está legislado ya hace tiempo, lo que sucede es que es convocada comúnmente por el juez que interviene en la situación de conflicto, ¿no? Dice, bueno, siendo que este papá y esta mamá no se ponen de acuerdo de quién va a llevar adelante el cuidado personal del niño, y la mamá dice, no, que esté conmigo más día, y el papá dice que esté conmigo más día, y el nene dice, me tienen cansado, dice el niño, o no dice nada. Entonces el juez, entendiendo que tiene una especificidad en perspectiva de derechos del niño, dice, frente a este conflicto, porque el Código Civil nuestro lo plantea, dice, frente al conflicto de intereses de adultos, en donde haya un niño involucrado en la vulneración de sus derechos, se Ujú. deberá convocar al abogado del niño, que es un abogado que ejerce la Sí, representación eh, jurídica letrada sí, desde la mirada de la niñez. Nueva igual, digo, sí. muchos profesionales comprometidos con la temática han Ajá. asumido la formación especial, específica de la niñez, pero no muchos perduran en el ejercicio porque es bastante complejo todavía la instauración de esa figura. Y digo, y en esto de los sistemas que tienen allí en España, en tu provincia en particular, en tu región, em, la adopción, que es otro punto clave en la Convención de los Derechos del Niño y que no todos los países adhirieron a la adopción. Sí. Eh, ¿Cómo se lleva adelante? ¿Cuál es el procedimiento respecto a la protección de ese niño? ¿Hay edades? ¿Hay perfiles de familia? ¿Cómo es el proceso desde que un niño ingresa a la adopción, a proceso de adoptabilidad, que decimos nosotros en Argentina, Ujú. hasta que efectivamente se encuentra con su nueva familia
eh, de referencia afectiva o de corazón. Bueno, aquí en un principio hay, mientras el procedimiento, hay distintas familias de acogida, que se intenta que sea la misma familia de acogida previo al procedimiento de adopción. Son familias que tienen temporalmente hasta que por fin se finaliza el procedimiento de adopción a esta niña o niño, aunque sí, previo a las familias de acogida, lo que se intenta es, en los casos en el que la tutela aún se haya eh, quitado, digamos, a la madre o al padre, se intenta el acogimiento familiar, es decir, lo que es la familia extensa. Primero, eso es algo que además se reforzó en la normativa de 2015. Y bueno, y ya yendo allá lo que es la adopción, cuando ya tiene la situación de adoptabilidad, es un procedimiento con muchas garantías, lo cual hay gente que critica por ser un procedimiento largo y dicen contras, pero bueno, al fin y al cabo son garantías para la niñez. Se comienza con un formulario simplificado en el que se puede indicar un rango de edad, si se solicita la adopción de parejas de hermanas y hermanos o también de la niñez con problemas de salud. En esos casos los procedimientos se suelen acortar, ¿no? Dada la quizás necesidad inmediata. Y bueno, y en general es un procedimiento que, que se ha mejorado también, un momento antes de que se me olvide, que la ley ha regulado, incluso con esta última reforma que hubo, el derecho de estas niñas, niños y adolescentes a conocer su origen una vez que ya han sido adoptadas y adoptados, a conocer, digamos, su origen, su pasado, su familia biológica. Tienen este derecho reconocido a esta información, que en ningún caso se Claro, les puede negar, ¿no? Entonces, dime. no digo esto que digo que esto también es transformador respecto al paradigma y la implementación del paradigma de la convención, que implica la identidad del niño, ¿no? Como uno de los pilares fundamentales en la construcción de sus derechos. Digo, la identidad, digo, porque hace a- a- a su historia y también a ese nuevo vínculo que empieza a generarse a partir de la situación de adoptabilidad que se puede dar con ese niño. Era uno de los muchos incumplimientos de la convención que se ha solventado. Y Entonces, esto de las familias me llamó la atención porque, por lo que vos me contabas, el niño que está en proceso de adoptabilidad o de adopción eh, ya se encuentra en resguardo de la familia que próximamente va a adoptarlo. no. Es Ah, decir, hay casos en entonces los lo que entendí sí, mal. A pero ver. no. Aparte hay otras familias que son familias temporales, que Ah, durante un tiempo acogen a esta niña o niño previo al procedimiento de adopción. Aún no han dado la validez a las personas que quieren adoptar. Entonces no les está bien. podrían dar, digamos, la custodia temporal de esta persona porque aún no se han visto si son aptas o no. Entonces, Ah, mientras hay perfecto. familias que temporalmente acogen a estas niñas y niños para que estén en un entorno mucho más cercano de lo que puede ser un centro de niñas y niños, ¿no? De menores. Claro. Claro. Y en esto, sí, digo, acá también tenemos digo, está el programa de acogimiento familiar, digo, se implementa de distintas maneras en el país, pero ya hace mucho tiempo que se viene llevando adelante, inclusive surge como en algunas partes del país como un movimiento que nace de las organizaciones religiosas, se las llamaba inclusive antes hogares como hogares de Belén, que era Ujú. el niño que estaba en situación de riesgo, vulnerabilidad social, hasta tanto se resuelva la situación familiar de revinculación o de reinserción a su familia ampliada o vaya en adopción, estaba en una familia de tránsito.
que lo protegía, garantizaba de que tenga acceso a la salud, a la alimentación, a la estimulación, a la protección integral de sus derechos, y si no se revertía la situación que dio origen a la situación de riesgo, bueno, se determinaba la adoptabilidad de ese niño y empezaba otro proceso que era el de vinculación con la futura familia adoptiva, ¿no? Y todo ese estudio para ver, digo, todo ese estudio, ese análisis, esa evaluación, esa supervisión, si esa vinculación con la familia adoptiva era viable o no, para luego confirmarla en un proceso también de transitoriedad, ¿no? Porque digo, en principio se evalúa si, digo, hay un periodo de temporalidad y después se confirma la adopción. No es que la adopción se confirme inmediatamente. Digo, y en esto de que venimos charlando, lo hablamos y digo, me nombraste varias figuras, pero me queda como dos preguntas más para ir cerrando, si se quiere, el tema. Mentira, va a haber una más seguro, tres. ¿Qué hace a quién oye a los niños frente a la situación de vulneración? ¿Hay agentes, actores, digo, eh, funcionarios, empleados? Digo, ¿está preparado el sistema de interacción con la niñez, que es el educativo, el sanitario, el recreativo, bueno, hay varios, el familiar? Digo, en España, ¿se escucha a los niños? A ver, bueno, esto ya es más subjetivo en el sentido de que sí se les escucha, aunque creo que se les debería de escuchar más. Hay preparación específica cada vez más en el ámbito sanitario al respecto, sobre todo con el ámbito sanitario es fundamental para el tema de ya el abuso infantil, ¿no? Esta gran problemática. Y el ámbito sanitario cada vez está más capacitado, tiene más capacitación al respecto, tanto en esta situación como en reconocer la palabra, ¿no? de la niñez, la importancia que tiene en un aspecto vital como es el de su salud. También, aparte de los elementos de protección, que hablamos de los servicios de protección de menores, de la fiscalía, los centros de protección, el teléfono de atención a la infancia, es decir, estos organismos que son destinados principalmente a la niñez, cada vez más se va capacitando a las profesionales y a los profesionales para que se tenga en cuenta tanto la opinión como la voz, ¿no? de las niñas y niños. Bien, y digo, y en esto de la voz de las niñas, de los niños, digo, y teniendo en cuenta la adolescencia y una temática que nos viene siempre sobre la mesa porque es la más fuerte, ¿no? No quiere decir que no haya otras que sean fuertes, todas son importantes. La identidad de un niño es importante, sus controles de salud es importante, el juego es importante para el niño, ¿no? La recreación, el esparcimiento, la amistad, la participación, pero no deja de ser muy cruel y muy duro cuando nos enteramos que los niños son víctimas de abuso, ¿no? Digo, y hay algo que por ahí encuadraba más en otra pregunta cuando hablamos de abuso sexual infantil, pero no quiero dejar de preguntarte respecto a lo que es la educación sexual infantil. Acá en Argentina la ley se está trabajando, todavía se está tratando, que tiene que ver con la ESI, con la educación sexual infantil y con la despenalización del aborto. Hay información sobre la educación sexual en todos los niveles, en algunos niveles educativos. No hay educación sexual. Digo, ¿cuál es la situación que se encuentra hoy los niños y las niñas, las jóvenes y los jóvenes respecto a la información? ¿Es pública? Es pública, hay información sexual hay educación sexual en las escuelas, hay charlas, hay distintos seminarios, hay información de institutos de la juventud que ponen a disposición toda la información, jornadas, medios. Entonces, el aborto también aquí en España es legal.
bueno, y toda la información al respecto de la educación sexual se va proporcionando. Quizá yo la reforzaría, pienso que es un tema que ya se va quitando ese tabú, ¿no? Pero que debería hablarse más extendidamente, más que las charlas, las conferencias que se hablan sobre métodos, enfermedades, medios, la sexualidad de las propias personas, ¿no? Y el desarrollo de su cuerpo, que se debería profundizar más. Y bueno, pero de momento voy a hacer una valoración positiva sobre lo que tenemos, aunque de nuevo Claro. con esa visión crítica de que sería mejorable. Bien, pero ustedes, digo, tienen como política pública la educación sexual integral y en su caso, digo, el aborto es no punible. Ujú. Y hay una política pública de acompañamiento a aquellas adultas que quieren realizar una irrupción de esa gestación. Sí, Bien, sí, sí. digo, y en esto, digo, la verdad es que en algunas cosas me quedé como asombrada para bien, en otras estoy asombrada todavía, no sé si es para bien o para mal, es muy subjetivo, pero hace a que todavía seguimos llamando menores, ¿no? Que son institutos de menores, el menor acompañado o el menor no acompañado, digo, las políticas públicas para, digo, siga habiendo una mirada tutelar y no de protección, digo, acá se hizo todo un estudio, te comparto, Ujú. y una discusión de varios, y se sigue haciendo aún, porque viste que nosotros para discutir estamos a la hora del día, los que tenemos pensamiento por ahí un poco crítico, y que una cuestión es la mirada tutelar del Estado, ese Estado paternalista, ese Estado que viene a plantear que, que podés ser peligroso, ¿sí? Peligroso en todas las acciones, desde las cuestiones individuales como también desde la construcción organizativa para formar a ese futuro adulto. Y Ujú. después está la otra mirada, que es la mirada de promoción de un Estado protector, pero un Estado benefactor, porque un Estado que entiende que sos sujeto de derecho y que sos titular de esos derechos, y desde garantizar la titularidad de los derechos, debe poner en marcha o en funcionamiento todas aquellas herramientas que vos, como sujeto autónomo, libre y soberano, quieras tomar para el ejercicio pleno de tus derechos, ¿no? Ujú. En donde sos niña, niño, adolescente y entendiendo la edad cronológica y el desarrollo evolutivo y de sus capacidades, serán de una manera o de otra, pero entendiendo que siempre tenés la voz. A veces cuesta un poco que se lleve adelante. Digo, entonces conviven, lamentablemente siguen conviviendo una y otra. Yo no quería dejar de decirte antes de hacerte la última pregunta, me gustaría que nos compartas, sé que has tenido la experiencia de estar en América, llevando adelante tu práctica en la última etapa de tu formación académica hace unos cuantos años. Ujú. Em, ¿Qué aprendiste? Me gustaría saber. ¿Qué te sorprendió? Digo, ¿qué te llevaste? ¿Qué pudimos compartirte? ¿Y qué nos compartiste, digo, en esta experiencia que tuviste? Ujú. Bueno, yo tuve la suerte de estar en un centro especializado en la niñez, tanto en la niñez como también la protección, sobre todo se hacían muchos talleres enfocados para las mamás y bueno, y también los papás, pero generalmente es un refuerzo importante para las mamás. Y bueno, y en este centro pude ver que había muchas diferencias culturales, que me quedé con una sociedad muy humana, muy sensible, con una, con una visión totalmente diferente de la que hay aquí, una visión eh,
mucho más, lo dicho, es que creo que hay sentimientos que no se pueden materializar muchas veces con palabras, pero desde luego la calidad, me quedé con la calidad humana que encontré en el centro y bueno, y con aquella diferencia en cuanto al cuidado también del medio ambiente, el cuidado de las personas que rodean, ese amor a la Pachamama, esa forma de vivir la vida. También, por otra parte, en otro aspecto, existe una normalización de ciertas situaciones de violencia intrafamiliar. Si no todo con lo que me quedé es igual de bueno, pero que cada vez más se va eh, elaborando mecanismos defensa desde los servicios sociales, desde distintas estructuras de los departamentos para erradicar esta situación. También la lucha feminista tan importante que hay, que van consiguiendo grandes avances. Pude conocer a muchas asociaciones de mujeres y bueno, y me quedo con ese espíritu de lucha y esa sensibilidad. Qué bueno, qué bueno. Irene, digo, esta es una última pregunta. Digo, ¿hay algo que vos nos quisieras compartir que no te hayamos preguntado en este formulario de muchísimas preguntas que hicimos, que son súper amplias, lo sabemos, y está reducida a un tiempo nada más? ¿Hay algo que nos quieras contar que te parece que es importante que sepamos, que conozcamos y que no te preguntamos? Bueno, en principio no te sabría decir, pero no sé, por una parte, aquí en España, desde que se firmó la convención, vaya, se firmó en enero del 90 y se ratificó un año después, en diciembre del mismo año, y aún queda muchísimo por aplicar de la convención, que se supone que una vez ratificada y publicada en el Boletín Oficial del Estado ya es de obligado cumplimiento y desde luego no lo es a día de hoy y bueno, que hay grandes avances, pero bueno, me quedo con una idea genérica, ¿no? De ese objetivo de aplicación de la convención, incluso de mejoras de muchos términos. También en el término de género, me hubiera gustado destacar un poquito más, porque aquí tenemos el convenio de Estambul. Este convenio se firmó por el Consejo de Europa, un órgano, y es sobre la prevención y la lucha contra la violencia de la mujer y la violencia doméstica. Este convenio se firmó bueno, se hizo en 2011, se firmó en España en 2011, no entró en vigor hasta 2014 y bueno, un convenio que recoge muchos derechos muy importantes sobre la igualdad de género, en el que se dice qué es la violencia de género, que no se aplica aquí en España, que aquí tenemos por violencia de género lo que es la violencia doméstica. Y, por supuesto, la protección a la infancia, el tener en cuenta que la infancia son víctimas de esa violencia. Y aquí en España ha costado mucho el llegar a la conclusión de que el infractor, en este caso el maltratador, no va a ser un buen padre. Porque esa violencia que ha ejercido contra la madre, algo tan evidente que puede ser en este conversatorio, ha costado mucho que cale en la sociedad. Esta violencia que ejerce también la está ejerciendo, una violencia que está ejerciendo frente a su hija y a su hijo. Entonces, estas medidas, este convenio, una de las cosas que dice es que las medidas legislativas de los servicios de protección que
tienen que ir encaminadas a que a garantizar los derechos y necesidades bueno, dice los menores, pero vamos a decir que efectivamente desde las niñas, los niños y la adolescencia, y también en contra de dinámicas que por desgracia se siguen dando, no en altos porcentajes, pero bueno, como son matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina, que muchas veces se retorna un verano y cuando llegan los servicios médicos quienes se dan cuenta que se sigue haciendo estas prácticas tan deleznables y tan sorprendentes que se sigue haciendo a día de hoy. Y bueno, y básicamente pues, tendría muchas cosas que decir. Me encantaría seguir hablando con todo el Vamos a estudiantado. seguir, Irene. Vamos a seguir, Irene. Digo, y en esto que vos hiciste hincapié que había que profundizar un poquito más, y me encanta que Sí. lo hayas compartido. Hay una mirada integral entre los dispositivos que atraviesan y que acompañan y tratan, digo, la cuestión de violencia de género con la niñez, o la niñez queda en un segundo plano porque llevan adelante solo la intervención con esa adulta o adulto que es víctima de la situación de violencia de género. Te digo que cada vez se tiene en cuenta más a la niñez. Hace unos años no te podía decir lo mismo, pero ya sí se le reconoce como víctima de violencia de género, incluso, por ejemplo, en el tema de ya llegados a un punto de orfandad, cuando el maltratador asesina a la madre, la prestación por orfandad se la dan al 100%, para esa plena independencia, ¿no?, de parental. También con el tema de la tutela también se está siendo exigente con esta situación, de lo que hemos reflejado de cómo una persona que llega a ese punto no puede ser el tutor de esta menor o de este menor, de esta niña, niño o adolescente, como se nos graba, ¿no?, el mensaje. Sí, sí. Y desde luego, pues bueno, un poco el romper un poco con estos estereotipos de género que al final llevan a conductas de amor romántico que vemos cómo se reproducen, sobre todo en etapas tan tempranas de la niñez, de la adolescencia, y cada vez más se encuentran en los juzgados estos roles de violencia patriarcal en la jurisdicción y al fin y al cabo en violencia en sus vidas, ¿no? Entonces, esta educación, no solo de la educación, cuando se habla de la educación sexual, también hay que hablar de esta educación afectivo, con afectivo, al trabajar muy bien las relaciones sanas, las relaciones de pareja, como le llaman últimamente las relaciones tóxicas. No, no son tóxicas, son relaciones de maltrato. Y bueno, y muy importante en las políticas educativas el ámbito de eso, de una educación, de una vida, una relación libre de violencia. Sí. Digo, esto de hacer visible y pública las herramientas para que todos los ciudadanos, todas las niñas, niños, adolescentes y los adultos también aprendamos de nuevas formas de vincularnos sin poner en peligro y en riesgo nuestra vida, ¿no? Em, para, para despedirnos, y va a ser breve la despedida porque mañana va a ser el vivo con las estudiantes. Además, este tiene un bonus track cada video, que es después el encuentro con los estudiantes. Y queda pendiente otro nuevo encuentro desde ya. Quiero agradecerte profundamente, Irene, que te hayas predispuesto a acompañarnos en este desafío de seguir construyendo conocimiento y compartiendo nuestras experiencias, nuestras vivencias desde cada uno de estos lugares para aquellos estudiantes que están también están transitando esta construcción, ¿no? También están transitándola. Y yo, como ya sabes, y saben todos, y cuando llega esta parte dicen, ahí viene la ploma, y sí, es más fuerte que yo y lo voy a seguir haciendo mientras que respire, que es, a mí me encanta Eduardo Galeano,
y me parece que hasta ahora lo decía de memoria, pero ahora te lo voy a leer. ¿Por qué te lo voy a leer? Porque me parece que amerita que lo lea. Te quiero compartir un cuento que me parece que está muy bueno y representa este cierre de ciclo de conversatorio que inició con Brianda y lo estamos finalizando hoy con vos, y se llama El Encuentro, este cuento. Y dice así: la puerta estaba cerrada. ¿Quién es?, preguntan del otro lado. Y responden: soy yo, dice. No te conozco. Golpea nuevamente la puerta. Y la puerta siguió cerrada. Al día siguiente vuelve a sonar la puerta y dice otra vez: ¿quién es? Soy yo. Te dije, no te conozco, no sé quién eres. Y si la puerta siguió cerrada, y pasa un día más y golpean la puerta. Y le dicen del otro lado: ¿quién es? Y responden: soy tú. Y la puerta se abrió. Si todos pudiéramos encontrarnos así como nos encontramos, podríamos seguir promocionando derechos, podríamos seguir empatizando con el otro y entendiendo la humanidad, eh, la responsabilidad, el amor, eh, implica el poder seguir transmitiendo herramientas, ¿no? El poder seguir visibilizando. Digo, el encontrarme tanto con Karina, después de muchos años, con vos, con Brianda y con otras muchas colegas y personas que están comprometidas con el mundo de los derechos humanos, hacen que sea una celebración el encuentro. Y si la palabra clave fuera esta: soy vos, soy tú, seguramente sería mucho más fácil. Pero seguimos en una cultura en donde hay mucho individualismo, entonces tenemos que seguir luchando, para encontrarnos. Celebro el encontrarnos, celebro este momento y seguramente va a haber muchos más para compartir. Gracias, Irene. Muchísimas gracias por toda la organización, todo el trabajo que tiene de fondo tu actividad, por tu lucha incansable por los derechos de las niñas, los niños y de la adolescencia, y por supuesto por haberme brindado esta oportunidad, este foro, para compartirlo con el estudiantado, con las compañeras, contigo, y nada, como siempre, muchas gracias por tu gran labor. Un apapache fuerte. Chao, Irene, nos vemos.